Bueno, muy buenos días para todos nuestros amigos de Comunectarte. El día de hoy tenemos una gran invitada que también fue invitada por el señor Jorge Díaz. Estamos con Marta Serna. Marta, muchísimas gracias por recibirnos y para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también es un placer estar con ustedes. Bueno, Marta, ya para comenzar, sí nos gustaría que nos comentaras quién eres tú, a qué te dedicas, cuáles son tus gustos, en qué proceso estás en este presente y pues como comenzar desde el punto cero hasta este presente, por favor. Bueno, mi nombre es Marta Serna, una mujer alegre, gozosa, emprendedora, proyectada a lo más alto, a lo mejor. Llevo más o menos unos 15, 16 años dictando conferencias, trabajé más o menos muchísimos años en la educación hasta el año pasado. Y en este momento estoy dedicada al coaching, trabajando con empresas y orientada a ayudar al ser, a las personas, que cambiar el enfoque del tener, empezar por el ser, el hacer y llegar al tener, pero particularmente el ser, trabajar las personas como tal. Ya cuando tú mencionas el ser, ¿qué es lo más importante? Si, por ejemplo, yo te llamo y te digo, Marta, mira, necesito que me ayudes en este coach, ¿tú qué nos dices para empezar a mejorar el ser? Bueno, yo parto del objetivo. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? ¿Qué está buscando? ¿Cuál es su necesidad? Y partiendo de esa introducción, de ese inicio, empezamos a desenlazar todo el resto de la sesión. Y en todo lo que, pues en la experiencia que has tenido, ¿cuáles son las falencias, por llamarlo de alguna manera, que tú encuentras en el ser, en diferentes individuos? Todos los individuos somos diferentes, pero de pronto hay un común denominador en algún momento. 2, aferrarse al pasado y la falta de perdón. Son lo que más encuentro en las personas. Y para mejorar esos dos comunes denominadores, ¿tú qué aconsejas para mejorar eso? Bueno, primero entrar en conciencia de que nuestro pasado ya pasó, o sea, no hay absolutamente nada que hacer y gracias a ese pasado es que hoy estamos donde estamos. Y en ese presente me proyecto hacia el futuro, pero de alguna forma el pasado nos dejó alguna enseñanza. Entonces es agradecerle al pasado lo que hoy somos y parto de mi presente para proyectar mi futuro. Y si yo te digo, aquí estamos pues en las instalaciones de donde queda el Grupo Sion, yo te digo, ¿cuál es tu misión en este momento? ¿Tú qué me dirías, Marta? Ay, mi misión es impactar e influenciar muchísimas personas, todas las que pueda. Me proyecto a nivel mundial, realmente, y sobre todo mujeres, haciéndolas conscientes de que son personas muy importantes en la vida de las familias, de los hombres, de las organizaciones, y que a través de las mujeres se pueden lograr muchísimas cosas, pero empezar a que se la crean, a saber que hay un potencial en cada una y de qué forma podemos ayudar a muchas otras personas. Y ya cuando empiezas ese proceso, en las otras entrevistas nos han dicho como que los dos errores que como seres humanos cometemos es que o vivimos en el pasado o nos preocupamos mucho por nuestro futuro. Pero de todas maneras sí hay que tener una visión. Entonces, ¿tú cómo te proyectas o cuál es tu visión, digamos, a un mediano plazo? A un mediano plazo me veo y lo conecto con mi visión influenciando muchísimas personas. Yo me veo en el 2020 en otros países aportando muchísimo y vuelvo, insisto, el ser en las personas, porque si nosotros logramos sacar el potencial de lo que hay en cada ser humano, podemos proyectarlo al hacer y al tener, pero es que nos hemos proyectado en lo que quiero tener, en lo que quiero alcanzar, y ¿yo qué? Por eso estamos descuidando la salud, por eso estamos descuidando los sueños, por eso estamos descuidando las familias, por eso estamos descuidando los hijos, por eso estamos descuidando todo lo que debería ser el inicio para poder alcanzar lo que quiero. Y si yo quiero tener ese equilibrio entre esas diferentes partes que componen al ser humano, la familia, la economía, el trabajo, los momentos de ocio, ¿tú qué me recomendarías para ese equilibrio?
Primero, perdonar, porque es que el perdón causa heridas, el perdón, la falta de perdón causa heridas, causa enfermedades, no nos permite avanzar. Y lo segundo, gratitud, porque es que nos hemos acostumbrado a suponer que todo no lo merecemos, pero hoy estoy donde estoy gracias a alguien, gracias a quién y de qué forma nosotros agradecemos a esas personas que nos han ayudado a lograr lo que tenemos y de dónde venimos. Nosotros tenemos una raíz, nunca se nos debe olvidar de dónde venimos. Tú también estás muy enfocada a lo que es el trabajo en equipo. Existen los grupos, pero esos grupos a veces no funcionan como equipo. Y hoy en día también se está hablando muchísimo de lo que son equipos de alto rendimiento. ¿Cuáles son esas características que tú destacas de esos equipos de alto rendimiento? La primera es que tienen una meta en común, o sea, saben para dónde van y el camino que avanzan para llegar a esa meta es en común también, porque yo puedo decir, nos vamos todos para Girardot, los tres nos vamos para Girardot, es una meta en común, pero resulta que cada uno se va por el lugar que quiere, entonces queremos alcanzar esa meta, pero todos vamos avanzando al mismo ritmo, entendiendo que somos diferentes, pero en la diferencia es que nosotros nos podemos complementar. La comunicación es fundamental. No sé si ustedes conocen una herramienta, un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. Hay unos que somos de los regalos, otros somos del servicio, otros somos de las palabras de afirmación, otros somos del toque físico. Entonces pretendemos que el otro sea igual a mí, entendiendo que todos somos totalmente diferentes y que el lenguaje que nosotros hablamos es totalmente diferente, es cuando yo me preocupo por hablar el lenguaje del otro para que nos podamos entender. El ser humano también a veces es resistente al cambio. Y precisamente en los equipos o cuando tú quieres hacer de un grupo un equipo, esa es una de las primeras o uno de los primeros obstáculos que se presenta. ¿Cómo lograr que esa resistencia al cambio disminuya? Identificar necesidades. Si nosotros estamos en una corporación, en una organización o en una empresa, estoy por algo, tengo una necesidad. Entonces, cuando yo identifico la necesidad del otro, puedo generar empatía y podemos trabajar, colaborarnos para que todos podamos ayudarnos en las necesidades de todos. Ahora, estamos trabajando en una organización, si yo me tengo que identificar con la necesidad de la organización y si no, no puedo estar ahí, sobro o estorbo. Y ya cuando un equipo, pues porque las crisis siempre están presentes, lo importante es que nosotros sepamos manejar esas crisis. Si tú tienes que mencionarme una crisis que haya pasado en tu vida y que la convertiste en aprendizaje o en una oportunidad, ¿cuál me podrías nombrar y ese proceso que empezó de cero hasta lograr al 100% de efectividad? Bueno, en su momento fueron crisis. Ya en este momento pues uno, o yo lo veo como era necesario que sucediera. A nivel personal fue un quebranto de salud que por muchísimos años me abordó y llegó al punto de cáncer, pero ese cáncer me llevó o nos llevó como familia a tomar una decisión y es dejar o entregar en manos de otra familia una empresa que veníamos administrando durante 20 años, que era un colegio. Hacía algunos años veníamos pensando, lo vamos a entregar, lo vamos a ceder, lo vamos a vender, porque yo vengo trabajando también en la parte de conferencias, talleres, seminarios, y se ha convertido en mi pasión. Entonces ya médicamente pues como que ponen en una balanza, no puede seguir haciendo lo mismo, tiene que tomar decisiones, y esa situación nos llevó a entregar el colegio a una familia y esperar qué iba a pasar. Y ahí fue donde se empezaron a abrir puertas. O sea, era necesario, y es uno de los mensajes que yo doy y comparto con la gente, a veces es necesario soltar para recibir, y en la medida que yo suelto algo pequeño, recibo algo pequeño, pero si empiezo a soltar algo más grande, que puede que me duela, que puede que inclusive pueden ser personas a las cuales yo puedo estar aferrada toda la vida, pero llega su momento en el que yo reflexiono qué tanto me está aportando esa persona en este momento. Las relaciones, las empresas, los trabajos, los productos, todo lo que podamos tener en este momento, cuántas cosas de lo que tenemos es necesario soltar hoy para yo poder recibir algo más grande, y era necesario entregar la institución para yo poder empezar a rendir y a responder a las diferentes propuestas que tengo hoy. Y
En muchas ocasiones, pues los coach, todos los consultores aplican eso para otros, digamos, para empresas, para conocidos, pero desde tu vida, ¿tú cómo aplicas todos esos conocimientos en tu familia, para ti misma? Porque a veces cuando estamos en familia, como que los lazos pues de familiaridad, valga la redundancia, a veces como que coartan ese hacer. ¿Tú cómo lo logras? Tengo una responsabilidad y una responsabilidad muy grande y es ser coherente, porque yo no puedo preocuparme o tratar de influenciar e influir a otras personas y qué está pasando en mi entorno. Para mí lo más peligroso sería que mi esposo o mis hijos me vieran o mi entorno más inmediato me viera dando una conferencia, ayudando a otros y me dijeran, usted es una mentirosa. O sea, si la vieran en la casa, me parece algo terrible. Entonces es un trabajo que no es fácil porque de todos modos soy mamá, ¿sí? Soy esposa. Entonces es una responsabilidad muy grande y he asumido ese reto de ser coherente con lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Con todo mi ser pienso, siento, digo y hago. Sí. En algún momento, como tú lo dices, pues eres mamá, eres esposa, eres un ser humano y como ser humano pues cometemos errores. Uh-huh. ¿Cómo desarrollas esa competencia que es resistir a veces esa frustración de no poder hacerlo todo? Porque a veces uno quiere hacerlo todo pero no se da. Uh-huh. ¿Cómo has desarrollado hasta este momento esa competencia en tu vida? Siendo consciente de que cuando intento ser la todera, no puedo hacer las cosas como quisiera, o sea, llegar como a ser excelente en lo que busco. Lo tuve que aprender. Entonces, hay equipos, hay complementos. En este momento hay una psicóloga trabajando conmigo que es también coach y ella tiene un potencial y tiene unas habilidades. Yo siempre me asocio con el león, mirando las personalidades. Yo me enfoco a la meta y quiero lograrla como sea, pero en el camino puedo pisotear la gente, en el camino puede que no sea tan perfeccionista, entonces dejo cosas. La otra persona que hace parte de mi equipo, la psicóloga, es más perfeccionista, es un poco más pendiente de la gente, entonces me dice, mira, acabas de afectar a tal persona, mira, faltó pulir tal cosa, entonces hacemos un equipo perfecto. Nos complementamos, es necesario ese complemento en nuestra vida. Y cuando tú llegaste a este grupo, al Grupo Sion, ¿por qué proceso estabas pasando? ¿Por qué llegaste acá? Bueno, fueron cosas de Dios, realmente fueron cosas de Dios. Como éramos empresarios, entonces el Grupo Sion está abierto para emprendedores, empresarios, hombres de negocio, dijimos, pues vamos a aprender para aplicarlo en nuestra empresa. Y en la medida que fue pasando el tiempo, el director de Grupo Sion nos dijo a mi esposo y a mí, yo quiero que ustedes hagan parte de mi equipo. Y empezó todo ese proceso de formación hace 15 años. Y en ese proceso de formación también hay un constante cambio. Siempre hay transiciones en lo que era antes y en lo que es ahora. Ahora estamos hablando muchísimo de los millennials. ¿Cómo tratar a ese nicho en las organizaciones? Porque para crear en ellos fidelización, que sientan ese sentido de pertenencia por la organización. Bueno, pienso que la comunicación en este sentido es muy importante, es entrar a comprender cuál es el pensamiento de ellos y en este tiempo cómo nos pueden aportar y entrar nosotros también a cambiar ese chips. Porque nosotros no podemos seguir pensando como pensábamos hace 15 años. Estamos viviendo una era, estamos viviendo un momentum diferente. Entonces es entrar en conexión. ¿Qué nos pueden aportar ellos a nosotros y nosotros qué podemos también aportar a ellos? Trabajo en equipo. ¿Y cómo trabajar con ellos en equipo? O sea, si a ti te toca trabajar en equipo con los millennials, ¿cómo logras esa empatía para lograr esa conexión y que todo empiece a funcionar como un relojito? La escucha es muy importante en ese sentido. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Son las relaciones. Y partimos de que en las relaciones hay un dicho que dice el director de Grupo Sion y es que cuando dos piensan igual, uno de los dos es tonto. Entonces, entrar a relacionarnos y entrar a hacer ese trabajo en equipo es reconocer el potencial que hay en ellos y en ese potencial cómo nos puede aportar. Es empezar a sacar fruto,
porque vienen con un chip muy grande. Y para sacar ese fruto, de pronto también es importante hacerles entender que debemos tener ese equilibrio entre la parte física, entre la parte emocional y espiritual. ¿Tú cómo manejas, desde la parte personal, cómo manejas ese equilibrio entre esas tres partes y cómo lo proyectas ante los demás? Me ha tocado aprenderlo, porque inicialmente la exigencia a nivel físico era muy grande. Entonces, como que la parte espiritual era muy importante, pero sobrepasaba la parte física, la exigencia, el trabajo, el rendimiento, inclusive las emociones que hacen parte del alma, tampoco era, reconociendo que eran muy importantes, como que tampoco le daba el valor que necesitaban en ese momento y que aún lo necesito, y formar un equilibrio entre las tres. Entonces, cuando el cuerpo se empieza a enfermar, cuando el cuerpo se empieza a debilitar, entonces empieza esa parte almática como a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Pero yo qué he hecho? Y entonces empezamos también a poner la mirada en Dios y a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y empieza uno a nutrirse espiritualmente y a entender que somos espíritu, alma y cuerpo, y somos templo del Espíritu Santo, y el templo es físico y es alma. Si no alimentamos el cuerpo y somos también equilibrados con nuestras emociones, las relaciones se van a afectar, la salud se va a afectar y vamos a afectar a los otros, porque si yo estoy mal en el proceso que yo viví, se afectó toda mi familia, se afectaron los amigos, se afectó grupoción, se afectaron muchas personas. Entonces no somos seres únicos en este mundo, necesitamos del otro, somos seres relacionales. Y si tú me dieras algunas recomendaciones para yo lograr eso, ¿qué me dirías? O sea, digamos, estamos en un día normal de Marta. ¿Cómo empieza tu día y cómo es ese proceso hasta llegar a la noche? En este momento empiezo siempre mirando hacia arriba y dándole gracias a Dios, porque es un día más de vida que tengo, es un día más. Me tomo un vaso de agua gigante, gigante. Oro. Y empiezo, siempre manejo agenda, empiezo organizando, la agenda la organizo siempre días antes o el día antes, reviso, entonces empiezo como a responder he distribuido y he empezado a bloquear mi agenda. ¿Qué es bloquear mi agenda? A destinar ciertos espacios a la semana donde solamente son para mi esposo, donde solamente son para mí, para mis hijos, y lo respeto por encima de todo. Es como si tuviera la entrevista o el encuentro con el presidente más importante de la ciudad, del país o del mundo. Lo respeto igual. Los momentos de la comida, porque antes no era importante eso, o sea, cada uno en su espacio y si comíamos, porque era trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, estoy bloqueando mi agenda, dándole importancia a la parte espiritual, estoy bloqueando mi agenda, dándole importancia a mi esposo, a mis hijos, y asimismo ya organizo mi trabajo, y Dios me lo ha permitido. O sea, estoy viviendo, creo que el mejor tiempo. Sí me gustaría saber que nos compartieras, por favor, algún reto que se te haya presentado mientras dabas alguna asesoría. Siempre vienen retos, entonces tú llegas y dices, esto está complicado, pero debo hacerlo, quiero hacerlo y voy a encontrar la solución de pronto con alguna empresa, con algún cliente. Nos gustaría que compartieras esa experiencia con nosotros, por favor. Hace 2 años se me presentó una oportunidad con una empresa muy grande de aquí de Colombia y estaba compitiendo con personas en cuanto a conocimiento mucho más preparadas que yo, preparadas fuera del país, habían dado asesorías a presidentes del mundo. Entonces era un reto muy grande, hubo miedo, hubo ansiedad, hubo temor, se presentaron tantas emociones encontradas, pero yo dije, bueno, Señor, si es para mí, tú me lo vas a dar, por encima de ellos, por encima del conocimiento, por encima de la experiencia, por encima de todo. Cuando fui a la entrevista ya habían pasado varias personas y me habían dicho, como que me habían asustado y me habían dicho, ellos van muy bien en el proceso. Entonces empiezan todas esas voces a decirle a uno, pero usted no tiene la experiencia como ellos, pero es que usted no ha viajado por el mundo y ha hecho esas entrevistas o han tenido esas oportunidades que ellos han tenido. Y yo dije, me miré al espejo, me fui para el baño y me miré al espejo y dije, Marta Serna, usted es la mejor. Y por encima de lo que ellos piensen y por encima de lo que ellos sepan, ese trabajo es tuyo, ese trabajo es tuyo.
Me fui a la entrevista, temblé muchísimo, muchísimo, tanto que cuando ya me asignaron el contrato, la jefe me llamó y me dijo, el día de la entrevista tú estabas muy nerviosa, Marta. Y yo le dije, sí, yo estaba que salía corriendo. Me dijo, sí, me di cuenta. Fue la primera vez que en esta entidad hicieron pruebas piloto, en donde uno se exponía con los altos ejecutivos de la empresa. Fue conmigo que empezaron esa prueba piloto. Cuando me dijeron se tiene que enfrentar a los ejecutivos, tiene que hacerles la exposición a los ejecutivos, terrible. Yo dije, no, aquí quedé. Pero igual lo preparé, di lo mejor de mí. Y ese día fue algo impactante porque uno de los ejecutivos era una de las personas que se había preparado, que se había certificado, que había hecho toda la carrera de coaching conmigo. Para mí fue peor. Fue mucho peor porque yo dije, no, él sabe lo que yo sé, ¿qué le voy a dar a él? Pero no, Dios estuvo ahí, pasaron 6 meses, no me llamaron, yo dije, no, hasta aquí llegué, tía Rosita, hasta aquí llegó lo mío, no hay más oportunidades. Y no, a los 6 meses me llamaron, me dijeron, Marta, bueno, vamos a firmar contrato. En ese proceso duré entre 1 año y medio, 2 años, y estoy trabajando con la empresa a nivel Colombia, estoy siendo una de las facilitadoras de esta empresa y Dios me ha respaldado totalmente. Yo he entendido que me la tengo que creer, si no me la creo yo, nadie me va a creer. Si no estoy convencida de lo que yo tengo y lo que soy, nadie me lo va a creer, entonces primero me lo creo yo. Y en ese proyecto que empezaste, que estás ahora como facilitadora, ¿qué es lo que más has aprendido? Amar la gente, porque trabajo en este momento varios tipos de personas, desde jóvenes en una misma empresa hasta el ejecutivo mucho más grande, entender que todos, por más grande que sea la persona en cuanto a conocimiento, en cuanto a estatus, en cuanto a posición jerárquica, sigue siendo persona, sigue siendo ser, tiene familia, tiene emociones y tiene sentimientos. Entonces hay mucho que hacer por ellos. Si hablamos de emociones, como lo acabas de mencionar, esas emociones también a veces se relacionan con recuerdos. Esos recuerdos vienen desde la niñez y en muchas ocasiones repercuten en nuestro presente. ¿Hay alguno en especial que te pase a ti? Que de pronto tú en tu niñez algo te haya hecho feliz y eso te motive en estos instantes. Felicidad en mi niñez. No sé, de pronto compartir con mi hermano. Mi único hermano, creo que es de los momentos más felices que yo pude tener. ¿Y cómo eso repercute en este instante? Eso, si tú te pones a pensar y ahorita que lo recordaste, ¿qué te genera? Aparte de felicidad. Alegría y gratitud con Dios, porque ahorita somos muy buenos hermanos. Y aunque peleábamos y él me hacía muchas pilatunas, muchas maldades, pienso que es un ser adorable y es un ser que Dios usa muchísimo. Él es menor que yo, pero es un ser que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, me impregna de lo hermoso que es como ser humano y como hijo de Dios. También es importante que, pues en esta ocasión la emoción es de felicidad, pero en otras ocasiones esos recuerdos son tristes. ¿Cómo lograr que esas emociones no afecten nuestras relaciones con los demás o que perjudiquen nuestro entorno? Hacer conciencia, y para mí es muy importante agradecerle el pasado, pero dejarlo allá, porque es que no puedo hacer nada. Si yo recuerdo X situación que me afectó en ese momento y que de alguna forma bloqueó ciertas decisiones en mi vida, ¿a qué me llevaron? O sea, ¿cómo estoy hoy? Si sigo aferrándome a ese pasado, si sigo aferrándome a ese dolor, ¿qué frutos he obtenido hasta el momento? Ahora, yo siempre le digo a la gente, proyéctese en el 2020, ¿cómo se ve en el 2020? Me veo, no sé, tiene sus sueños, tiene grandes cosas por alcanzar. ¿Qué está haciendo hoy para poder lograr eso en el 2020? O sea, la idea es empezar hoy. Entonces, si yo sigo aferrado a mi pasado, si yo sigo aferrado a eso que me causó tanto dolor, tanta tristeza y todo, voy a poder alcanzar lo que quiero en el 2020. Tengo que hacer un corte, tengo que hacer un clic ya en mi vida. ¿No lo puedo olvidar? No, pero no puedo permitir que me siga generando y causando dolor. Es mi decisión. Y Marta, ya casi para terminar esa entrevista, si yo te digo conectarte, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? No sé, algo como, o bueno, sí sé, arte. Me conecto más como con la palabra arte, como el impacto que pueden causar, la influencia que pueden generar
hacia la gente, como lo veo como comunidad, lo veo como equipo. Y ya para finalizar y para que sigamos generando ese impacto del que tú mencionas, nos gustaría que invitaras a alguien para que esta red de conexión se siga expandiendo. ¿Quién sería tu invitado o tu invitada? Angélica Suárez, psicóloga, coach, una niña muy emprendedora, muy pila y muy dada a la gente. Y ya pues sí te pediríamos el favor que le envíes un mensaje a nuestros amigos de Conectarte, Marta, por favor. Bueno, amigos, es un placer poder comunicarme con ustedes, dirigirme a ustedes, y ustedes son muy importantes, pero también son importantes ustedes mismos y son importantes para la gente. La gente necesita de ustedes. Todo lo que ustedes le puedan dar a la gente, todo lo que puedan inspirar e influenciar va a ser gran bendición, y no saben cuánto va a impactar el futuro de muchos, de generaciones, creería yo. Bueno, amigos, esta fue nuestra gran invitada, Marta Serna. Los esperamos con nuestra próxima invitada y les agradecemos por sintonizarnos.